mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para disponernos a celebrar dignamente los sagrados misterios, pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios nuestro, concédenos adorarte con todo el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra el pecado, y habéis olvidado la exhortación paternal que os dieron. Hijo mío, no rechaces la corrección del Señor, ni te desanimes por su reprensión, porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus preferidos. Soportáis la prueba para vuestra corrección, porque Dios os trata como a hijos. Pues, ¿qué padre no corrige a sus hijos? Ninguna corrección resulta agradable en el momento, sino que duele, pero luego produce fruto apacible de justicia a los ejercitados en ella. Por eso, fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes y caminad por una senda llana. Así el pie cojo no se retuerce, sino que se cura. Buscad la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Procurad que nadie se quede sin la gracia de Dios y que ninguna raíz amarga rebrote y haga daño, contaminando a muchos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La misericordia del Señor dura por siempre para aquellos que lo temen. La misericordia del Señor dura por siempre para aquellos que lo temen. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. La misericordia del Señor Dura por siempre para aquellos que lo temen. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por los que lo temen. Porque Él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro. La misericordia del Señor dura por siempre para aquellos que lo temen. La misericordia del Señor dura desde siempre y por siempre para aquellos que lo temen. Su justicia pasa de hijos a nietos para los que guardan la alianza. La misericordia del Señor dura por siempre para aquellos que lo temen. Aleluya, 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 aleluya.
Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco, y ellas me siguen. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esos milagros que realizan sus manos, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos, imponiéndole las manos, y se admiraba de su falta de fe, y recorría los pueblos alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo, para siempre sea alabado. Queridos hermanos, ustedes se han dado cuenta que estos pasados días hemos venido hablando sobre la fe, Y entonces hoy, desde anoche que me desperté, empecé a preparar mi día de hoy. Y les dije: ¿de qué voy a hablar hoy? Pues sí, les voy a hablar de los 4 pilares de la fe. Los 4 pilares, ¿de dónde los saco esos pilares? En primer lugar, me he encontrado con mucha gente que dice: yo creo mucho en Dios. Así. Y yo me pregunto, ¿será que basta para un buen católico solo creer mucho en Dios? Porque hay personas que también creen en Dios y no son católicos, no son cristianos. Por ejemplo, aquí convivimos con los judíos, con los musulmanes y en algunos lugares cercanos con los budistas. Todos ellos creen en Dios, pero ¿es nuestro Dios? Punto primero. Después hay otros que dicen: yo creo en Dios, pero no en Jesús. Y sobre todo lo que sigue: yo creo en Jesús, pero no en la Virgen. Y entonces allí empieza uno a bambalear, ¿verdad? Entonces, para un católico, creer en Dios es creer y aceptar a Jesús. Y es aceptar a Jesús y aceptar a María. Fíjense el Evangelio de hoy. Jesús volvió a su tierra. Ayer estaba pensando: ¿dónde fue? ¿A Cafarnaúm o a Nazaret? Pues sin duda en Nazaret, porque allí le llamaban el carpintero, ¿verdad? Entonces ahí está. Tercer tipo de personas. Yo creo en Jesús, pero no en la iglesia. Creo en Jesús, pero no en la iglesia. Soy muy católico, pero el Papa. Y ahí está. Tercer tipo de personas, ¿verdad? Y 4. El 4 es el pilar más práctico.
Padre, yo soy muy católico, pero no soy bautizado, no voy a misa, no me confieso, no soy casado por la iglesia, etcétera, etcétera. Vean, queridos hermanos, cómo realmente necesitamos tener ideas claras. Ideas claras. Y decíamos ayer, definiendo la fe. Y llego a la conclusión, la vida humana sin fe es imposible. Una fe humana. Ya decíamos, cuando llegamos al avión, lo primero preguntar por el piloto, porque vamos a poner nuestras manos, nuestra vida en sus manos. Y después, cuando vamos en un taxi, etcétera, etcétera. O cuando bebemos un café en un bar. Si no tenemos fe, sería la vida humana imposible. Ahora bien, esa es fe humana. No iríamos a la universidad. No creeríamos ni siquiera en nuestros papás, etcétera, etcétera. Pero hay la fe divina, que es una gracia. Y esa gracia la recibimos nosotros, queridos hermanos, en el bautismo, como germen. Como germen. Y esa gracia, ese germen, esa semillita, hay que alimentarla. Y eso es lo que pasa para mucha gente. Bautizados que después nunca se cultivaron. Y entonces, claro, llegan a edad adulta y tienen toda esa confusión. Por ello, es muy importante. Y yo quería, yo quería justamente aconsejar cosas prácticas. ¿Qué hacer para crecer en la fe? Para aumentar la fe. Entonces, como aquí hay algunos brasileños, yo ahí en Brasil me las vi y me las deseé. Entonces, escribí un libro, le puse el nombre Madurando en la Fe, Amadureciendo la Fe. Y esas ideas las pongo en ese primer capítulo, que yo le llamo los 4 pilares, ¿verdad? Y después lo he traducido al español y está en venta, como ustedes saben, y se puede conseguir fácilmente. Bien, ahí está. Entonces, mi primer consejo, para poder crecer en la fe, hay que cultivarla. Hay que cultivarla. Y la primera cosa para cultivarla es conocerla. ¿Y cómo la voy a conocer? Por ciencia infusa. No todos tenemos ciencia infusa. Entonces, hay que leer. Hay que leer cómo se aprenden las matemáticas, ejercitándonos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una persona que no lee nada sobre la fe, ¿cómo la va a entender? Entonces, conclusión práctica. Un libro al año. Al menos un libro al año que yo tengo que leer para poder crecer en la fe. Y entonces, yo les he dado algunos ahí y hay una muy buena bibliografía que hay que seguir. Por ejemplo, 2 libros que yo les recomendaría. 1, Introducción al Cristianismo del cardenal Joseph Ratzinger. Es un libro así, pero es una buena introducción. Y sobre todo la trilogía que el Papa Ratzinger escribió sobre Jesucristo, Jesús de Nazaret. Fíjense, aquí tienen trabajo para hacer. Queremos crecer en la fe, coloquemos los pilares. ¿Y cuáles son esos 4 pilares? Dios, Jesús, Iglesia, sacramentos. Sin esto no puedo crecer en mi fe católica. Voy a tener un barniz y una confusión, que es lo que más se estila en este mundo. Entonces, hoy, queridos hermanos, quédense con estas ideas que hemos escuchado en el Evangelio. El Evangelio es muy fuerte como termina. Fíjense cómo termina. Jesús se admiraba de su falta de fe. Se admiraba de su falta de fe. Si viniese Jesús hoy al mundo, ¿qué tal? Digo, qué barbaridad.
2000 años después de haber muerto por nosotros, después de tanto trabajo de misioneros, de apóstoles, etc. Qué pena, falta de fe. Recemos mucho para que Dios nos conceda la gracia de aumentar nuestra fe. Que así sea. Acepta, Señor, este pan y este vino, que el fruto de es que nos diste tú. Acepta también el dolor y el cansancio de nuestra pobreza, que sin tan bendito, bendito, bendito sea Señor. Bendito, bendito, Padre de bondad. Acepta, Señor, la tristeza y el gozo, los actos de amor y la humilde oración. Convierte, Señor, tu espíritu, Lávame de toda cosa que los dones en verdad de la salvación. Bendito, bendito, bendito sea Señor. Bendito, bendito, Padre de bondad. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mi dulce sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Presentamos, Señor, estas ofrendas en tu altar como signo de nuestro reconocimiento. Concédenos, al aceptarlas con bondad, transformarlas en sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Jesucristo, tu Hijo amado, por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo, la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro patriarca Pier Batista y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para mí.
Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Hoy te quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, no tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como me llenas con tu paz. Cada pedacito de este pan completo estás, así te das. Estás ahí por mí, porque conoces que sin ti pequeño soy, y ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan, y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero confiar, abrirte mi corazón, así de par en par eres mi mejor amigo. 2000 años atrás, a tus amigos invitaste a cenar, y ahí les prometiste que con ellos por siempre vas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te escondes en el mar, y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Te quiero contar, abrirte mi corazón, así de par en par eres mi mejor amigo. Jesús.
Oremos. Alimentados por estos dones de nuestra redención, te suplicamos, Señor, que con este auxilio de salvación eterna crezca continuamente la fe verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz, la misa ha terminado. Demos gracias a Dios. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, yo también te miraré. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, yo también te miraré. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él.